La vía estaba rota. Esta es la primera hipótesis de la comisión que investiga el accidente de Adamuz. La red de alta velocidad es la joya de la corona de nuestro país. Esta red ferroviaria, la alta velocidad, acaparaba inversión. Ha sido la parte del león de las infraestructuras del ferrocarril. Todo el mundo quería una estación del AVE en su ciudad. Se ha visto como un símbolo de modernidad. Ahora todo se cuestiona tras el accidente de Córdoba que costó la vida a 45 personas. Se acrecientan las dudas sobre el funcionamiento y el mantenimiento de la red. El primer informe preliminar de la Comisión Independiente de Accidentes Ferroviarios apunta a la fractura del carril como principal hipótesis del descarrilamiento, hipótesis que deberá corroborarse en análisis posteriores. La Comisión incide en que la fractura de este carril se produjo con anterioridad al paso del tren Irio accidentado. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. El accidente de Adamuz, Córdoba, ha costado la vida a 45 personas y ha dejado centenares de heridos. Y ha colocado una sombra en la red de alta velocidad española. Como apuntaba el ministro de Turismo, Jordi Hereu, es uno de los símbolos más reconocibles de nuestro país entre los extranjeros. Que las infraestructuras han sido, son y serán uno de los puntos fuertes que España comparte y que el mundo sabe que tenemos. Por tanto, es uno de los puntos que el mundo valora muy positivamente y, por tanto, es uno de los factores de la atractividad. La Comisión Independiente de Accidentes Ferroviarios señala una rotura de un carril como principal causa del descarrilamiento del Irio, un descarrilamiento que provocó después el choque con el Albia, que circulaba en dirección contraria. La Comisión Independiente de Accidentes apunta a esta rotura de un carril en una soldadura entre dos cupones, es decir, entre dos tramos de la vía, como explica el ministro Óscar Puente. Se establece una hipótesis provisional de las causas del accidente que se centran en una posible rotura del carril previa o simultánea al paso del tren descarrilado y como digo, que establecen una serie de conclusiones de carácter provisional o hipótesis de carácter provisional. Los maquinistas habían reportado varias incidencias en esta parte de la línea Madrid-Andalucía. El responsable de transportes dice que se efectuaron numerosas inspecciones, algunas de ellas con ultrasonidos, y todo estaba en regla y comprobado. Todo se ha realizado absolutamente con arreglo a la normativa y se han hecho todas las comprobaciones que están en la norma y que también forman parte de las propias recomendaciones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. El Ministerio de Transporte señala que cuenta con varios trenes especializados para auscultar la red ferroviaria. Transporte señala que dispone de un tren incluso denominado Seneca que es capaz de auscultar las vías por ultrasonidos, pero este tren está fuera de servicio, según Rafael Escudero, portavoz del sindicato ferroviario. Que ahora mismo, en estos momentos, no hay ningún vehículo disponible. El que estaba operativo para hacer ocultaciones, el Seneca, lleva desde el mes de noviembre averiado y sin funcionar. Y eso es un problema, porque solamente hay 4 vehículos, pero si los 4, aparte de que los 4 no están en servicio, con 4 vehículos podemos inspeccionar a diario todas las líneas de alta velocidad. Bueno, hay que tener en cuenta que las líneas de alta velocidad en España suman 4.000 kilómetros. El sindicato ferroviario denuncia los fallos en el mantenimiento de esta red. Hoy, desgraciadamente, no se ha hecho absolutamente nada de eso. Pensamos que el mantenimiento preventivo sigue absolutamente abandonado y al final pues las infraestructuras pues están deterioradas porque el mantenimiento no ha ido acompasado, el nivel de mantenimiento no ha ido acompasado al incremento de los tráficos que se ha producido en los últimos años y eso es un error grave. El ministro Óscar Puente ha rechazado que la causa del accidente sea la falta de inversión o de mantenimiento. Afirma que la línea Madrid-Andalucía se ha revisado y reformado completamente en los últimos años. Revisión que se completó en mayo pasado y que efectuaron empresas como Ferrovial, Fomento de Construcciones y Contratas, OHL o ACIF. ¿Hay confianza en estas empresas? Pues oiga, es la florinata de la obra pública española. Es decir,
Si no confiamos en la florinata de la obra pública española, pues no sé muy bien en quién se va a confiar. Sí, hay confianza en estas empresas, aquí y fuera de aquí, en España y fuera de España. El Gobierno insiste en que la inversión en el ferrocarril español ha aumentado en los últimos años, pero la clave está en una red que soporta ahora más frecuencia que antes, porque hay más de 360 trenes diarios circulando en la red, y los expertos aseguran que, descontando la inflación, ha habido una caída en el mantenimiento por kilómetro. Javier Alcalde, perito judicial, asegura que habría que revisar toda la red. Podría haber. Entonces lo que habría que hacer es una revisión adecuada de toda la infraestructura. Ten en cuenta que de 5 años aquí el mantenimiento, las revisiones, todo se ha ido recortando el presupuesto tanto en seguridad como en mantenimiento, y debería de hacerse una inversión porque el movimiento de trenes se ha aumentado, se ha multiplicado. El problema, claro, es cómo revisar todo el ferrocarril hoy día. Como bien dices, con los elementos que hay ahora mismo es imposible el garantizar una revisión adecuada de toda la línea. Y están los maquinistas. Son los grandes conocedores de la red. Al fin y al cabo, son los que van al mando de los convoyes. Y como denuncia repetidamente Diego Martín, secretario general del SEMAF, ellos llevan muchísimo tiempo avisando del estado de las vías, de las vibraciones, de los botes, incidencias que ha llevado a Adif a reducir la velocidad en numerosos tramos. Hemos reportado a los maquinistas centenares de veces a los responsables de circulación y al administrador de infraestructura todos estos defectos, y casualmente ahora se han puesto esta limitación temporal cuando llevábamos año y medio o 2 años demandando que se tomasen medidas y que mejorase la infraestructura. El riesgo, señala el SEMAF, el sindicato de los maquinistas, es que los avisos, como también ocurrió en las cercanías de Cataluña, en los rodalíes, por el temporal que provocó la caída de un muro y la muerte de un maquinista en prácticas, como digo, el SEMAF dice, es que estas alertas terminen normalizándose por los responsables de la red. Se considera un riesgo para la seguridad es que nosotros reportemos y al final normalicemos el que no se nos escuche, ¿no? Eso sí que creemos que al final es el riesgo que estamos denunciando realmente. Otra cosa a tener en cuenta es que ahora, con más operadores, con más compañías, también hay más clientes, hay más tráfico en las vías. Tú tienes mucho más volumen de trenes, tienes mucho más volumen de desgaste en las infraestructuras. Si tú mantienes igual que cuando tenías menos volumen, pues al final aumenta el desgaste, aumentan las vibraciones, aumenta todo lo que es la inestabilidad de rodadura. Es como si en una carretera pasen 10 veces más de coches y sigas manteniendo como si hubiese una 10ª parte de los coches, ¿no? Pues al final tienes que invertir mucho más en que esa carretera o esas vías estén en las mejores condiciones. El SEMAF ha convocado huelga total en el servicio ferroviario para los días 9, 10, 11 de febrero, al que se han sumado prácticamente todos los sindicatos y asociaciones del sector. El ministro Puente también ha asegurado que él se siente plenamente capacitado y que su cargo pues siempre está a disposición del presidente. Si me siento capacitado, absolutamente. Es decir, que esto haya sucedido no creo que me reste ninguna capacidad para seguir en el cargo, ¿no? La mirada económica. En el mundo de la economía, en el ámbito internacional, quien protagoniza la información evidentemente es Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Primero porque esta pasada semana se ha cumplido el primer año del regreso de Trump a la Casa Blanca. Y segundo, por su obsesión por anexionarse Groenlandia. Bueno, tenemos unas bases de un acuerdo, creo que será un muy buen acuerdo para Estados Unidos, también para ellos, y vamos a trabajar juntos en algo relacionado con el Ártico en su conjunto, con Groenlandia. Tiene que ver con la seguridad, una gran seguridad y otros aspectos. Pero antes llegó a amenazar con más aranceles a los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia en apoyo de Dinamarca. En el foro de Davos, Europa, también Canadá, aguantaron el pulso de Donald Trump. Tras reunirse con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, anunciaba un principio de acuerdo del que se desconocen muchos detalles y retiraba los aranceles. Una visión más profunda. Alicia Coronil Johnson, economista jefe de Singular Bank, gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero.es. Muchísimas gracias a vosotros, Ignacio. Los mercados financieros se mueven con alta volatilidad. Su variación, su marcha, depende de la última declaración de Donald Trump, que por cierto esta semana cumplía su primer año en la Casa Blanca tras su regreso precisamente a la presidencia de los Estados Unidos.
Pues efectivamente, yo creo que estamos viviendo nuevamente un periodo de volatilidad, incertidumbres, con anuncios que tienen implicaciones no solamente en el mercado, sino también en la agenda política de los europeos y también empezamos a ver algunas certezas, ¿no?, de este entorno que se está generando y acelerando todavía más desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, como bien decías, en enero del año pasado. La última crisis es sobre el futuro de Groenlandia, el tema de que quiere la anexión de Groenlandia a los Estados Unidos. Trump dice que es por cuestiones de seguridad, amenazó con aranceles a los países europeos que apoyaron a Dinamarca en su soberanía sobre Groenlandia, que enviaron tropas a la isla. Trump dice que hay un acuerdo dentro del marco de la OTAN, acuerdo del que no conocemos los detalles, pero este acuerdo puede pasar por el sistema de extraterritorialidad de las nuevas bases estadounidenses que se puedan abrir en la isla y después, ¿hasta qué punto la economía, el comercio entre Estados Unidos y Europa, esa confianza se ha roto? Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos muy pocos detalles de qué se ha acordado entre el secretario general de la OTAN y el presidente de Estados Unidos y en respecto a la soberanía de esos futuros asentamientos militares de Estados Unidos en Groenlandia. Yo creo que ahí las negociaciones pueden ser complejas porque no creo que a priori tampoco sea una decisión que convenza a los propios groenlandeses, ¿no? Y que ha demostrado también que los europeos tenemos armas, ¿no?, económicas para actuar, ¿no? Porque ¿dónde se frena esta anexión? ¿En Groenlandia? ¿O sigue a Canadá? ¿O puede implicar a Islandia? Al final es el control del Ártico, ¿no? Bueno, tú como islandesa, que tienes orígenes islandeses, precisamente el candidato a nuevo embajador de Estados Unidos en Islandia llegó a plantear incluso, después dijo que era una broma, pero lo dejó ahí, lo planteó, que Islandia sería la siguiente, ¿no? Y Reykjavik ha pedido la adhesión a la Unión Europea, se lo está planteando, es decir, intenta encontrar o acogerse bajo el paraguas de la Unión Europea, ¿no? La visión de Trump, que creo que es una visión también compartida por muchos de los países nórdicos, de que el deshielo puede provocar una falla de seguridad, ¿no? Y por parte de Rusia, pero también de China, ¿no? Estaba ahí, era un debate que existía antes de incluso llegar Donald Trump a la Casa Blanca la primera vez, ¿no? Pero yo creo que a raíz de todos estos eventos que ponen en cuestión la soberanía de esas naciones o del caso de Groenlandia como estado semiautónomo, pues se ve todavía más en Islandia la necesidad de buscar nuevos aliados, ¿no?, y acelerar su acercamiento a la Unión Europea, que es algo que también se estaba debatiendo, pero que estos acontecimientos lo que hacen es acelerarlo, y también yo creo que lo estamos viendo en el caso de Reino Unido hacia la Unión Europea, ¿no? Como también algo que era impensable después del Brexit, ¿no?, busca nuevamente un acuerdo, ¿no?, un paraguas comercial de seguridad y en temas estratégicos con la Unión Europea, con lo cual al final, pues si los europeos hacemos las cosas como debemos de hacerlo, pues podemos salir muy reforzados de esta crisis. Una de las cosas más interesantes que ha ocurrido, como tú bien decías, es esa sensación de unidad o de que Europa, bueno, pues le aguanta el pulso a Putin por un lado en el caso de Ucrania, por el caso de Estados Unidos a Trump, y esto se ha visto, por ejemplo, en el foro de Davos, cuando el Parlamento Europeo, por ejemplo, suspendió la validación del tratado comercial con Estados Unidos, o un movimiento que está ocurriendo en los países nórdicos, que es el Sell America, vende los bonos estadounidenses. ¿Hasta qué punto esto tiene capacidad de poder influir en la marcha, en la política de Estados Unidos, bueno, y teniendo en cuenta que Estados Unidos es el país del mundo con mayor volumen de deuda pública, 38 billones
de dólares, claro. Claro, de los cuales 8 billones los tenedores somos los europeos, ¿no? Y esto se ha demostrado que no es una arma deseable, ¿no? Hacer una arma, o sea, una amenaza de capital, ¿no? Igual que arancelaria, porque al final perdemos todos, pero sí que ha sido una señal hacia Estados Unidos de que llegado el caso, es una forma también de mostrar que también los europeos tenemos cartas, ¿no? Y también las tenemos desde el punto de vista comercial, porque no hay que olvidar que actualmente el principal socio comercial de Estados Unidos es la Unión Europea, y todos esos aranceles que nos impondría o que nos hubiera impuesto a esos 8 países hubieran tenido consecuencias en la inflación de Estados Unidos y en las cadenas de suministro, en un momento en el que en Estados Unidos la opinión pública muestra un gran rechazo hacia la administración económica del presidente Trump en su primer año, y los estadounidenses están muy preocupados por la crisis del coste de la vida, ¿no? Eso que llamamos cómo afrontan el día a día, ¿no? Con el encarecimiento de productos básicos o el precio de la electricidad. En cualquier caso, son movimientos simbólicos, yo creo, ¿no? Para señalar a Estados Unidos que eso es un instrumento que existe, ¿no? Y que llegado un escenario muy, muy adverso, ¿no? Pues podría ser una opción. Pero también nos está lanzando otro mensaje, y es que en este mundo donde se están produciendo estas tensiones geopolíticas, pues que hay que buscar refugio o diversificar las inversiones y abrir los ojos, ¿no? No solamente a que quizás Europa ofrezca en este momento una mayor seguridad en cuestiones como puede ser el futuro de la política monetaria, ¿no? Pero también el hecho de que hay alternativas en otros países de inversión, como son esas potencias intermedias, ¿no? Tanto en América Latina como en la región de Asia-Pacífico, ¿no? Donde los bancos centrales también han hecho un papel muy importante estabilizando la inflación, ¿no? Y muestran también, pues algunos de ellos, unos niveles de deuda o una situación presupuestaria que está estabilizada. Es interesante lo de que Europa tiene 8 billones de bonos norteamericanos y también de acciones de empresas estadounidenses, porque el mensaje central de Trump es que Estados Unidos paga con mucho el coste militar, pero claro, lo que no dicen es que Europa y otros países como China, Japón, pagan la deuda pública de los Estados Unidos. Bueno, yo creo que los europeos sí que tenemos que hacer el ejercicio de que tenemos que ser capaces de tener una seguridad y un paraguas de seguridad coordinado, ¿no? En el seno de la OTAN, y donde el mayor proveedor no sea Estados Unidos, ¿no? Tenemos que tener también esa autonomía, porque al final es una alianza de socios, ¿no? Donde cada uno tiene que hacer su aportación. Lo que pasa que es cierto que en esa aportación tampoco había un equilibrio entre lo que estaban haciendo los países nórdicos, que ya estaban gastando el 2%, ¿no? Previo al 5%, antes de que llegara Donald Trump a la Casa Blanca, ¿no? Yo creo que también aquí hay que hacer un análisis de que los europeos tenemos que hacer más, ¿no? Juntos. Y también deberíamos de intentar crear un mercado único de capitales, ¿no? Que tenga tamaño de capitalización y que pueda competir precisamente con las bolsas de Estados Unidos o en el futuro con las bolsas de China, ¿no? Nosotros tenemos que lograr que esos 400.000 millones de ahorro que es de los europeos, que se van todos los años a las bolsas estadounidenses, vayan a las bolsas europeas, y para eso también necesitamos empezar a tener campeones paneuropeos en sectores que ahora mismo son críticos, ¿no? Como puede ser el ámbito de la inteligencia artificial o la tecnología, ¿no? Pues Alicia Coronil Johnson, economista jefe de Singular Bank, muchas gracias por estar con nosotros en la mirada económica de OndaCero.es. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a todos. Adiós. La mirada económica. Ignacio Rodríguez Burgos. Es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más en la mirada económica de OndaCero.es.